El inmigrante perfecto. Esa es la promesa. Esa es la trampa. Porque no estamos hablando de un héroe que vuela, sino de un extranjero al que solo se le permite existir si es impecable. La miniatura promete revelar algo incómodo, y lo es. Superman no representa simplemente esperanza, representa la fantasía política de que el extranjero será mejor que nosotros, más noble, más obediente, más productivo. Nunca un problema, nunca una carga, nunca una amenaza. Desde su primera aparición en Action Comics número 1, no es solo un salvador, es un recién llegado que demuestra de inmediato que merece estar aquí. No exige derechos, ofrece resultados, y en ese gesto fundacional se inscribe una idea profundamente política. El inmigrante será aceptado en la medida en que supere a los nativos en virtud. No basta con integrarse, hay que exceder, hay que justificar la presencia con excelencia moral permanente. Y esa expectativa no es neutral, es una construcción cultural que naturaliza la exigencia desmedida. Superman no es solo poderoso, es políticamente útil como símbolo de asimilación perfecta. Y esa utilidad es lo que comienza a inquietar cuando dejamos de mirarlo como mito inocente. La historia editorial del personaje acompaña esa lógica de manera casi quirúrgica. En los años 40, cuando Estados Unidos redefine su identidad en clave de potencia global, Superman se convierte en la imagen del extranjero que abraza sin fisuras el proyecto nacional. No cuestiona la estructura, la defiende, no problematiza el poder, lo legitima desde su pureza moral. Incluso cuando combate corrupción o abusos, lo hace desde una confianza implícita en que el sistema es corregible. En lugar de tensionar la idea de nación, la reafirma. La narrativa política que se construye es clara. El inmigrante ideal no transforma la identidad del país que lo recibe, sino que la encarna con más intensidad que los propios ciudadanos. Se convierte en el custodio de los valores oficiales. Y esa inversión simbólica resulta funcional en contextos de ansiedad cultural, donde la alteridad genera temor. Superman demuestra que el otro puede ser no solo inofensivo, sino ejemplar. Pero esa ejemplaridad impone una condición silenciosa. No hay margen para el error. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. En Man of Steel de John Byrne, esa tensión se reformula con sutileza. La identidad kryptoniana se diluye, el vínculo con Kansas se intensifica y el mensaje político se vuelve más claro. El verdadero Superman es el que adopta plenamente la cultura estadounidense. Krypton no es hogar, es origen biológico. La pertenencia se define por elección y crianza, no por sangre. En apariencia esto parece progresista, pero si lo observamos con atención descubrimos otra capa. La narrativa sugiere que la integración total es el camino legítimo. No hay espacio para una identidad híbrida compleja. No hay negociación cultural visible. El héroe no oscila entre mundos, prioriza uno. Esa simplificación consolida la figura del inmigrante modelo, que no reclama reconocimiento de su diferencia, sino que la neutraliza. Y al hacerlo se convierte en la prueba de que la asimilación no solo es posible, sino deseable. La pregunta que queda suspendida es incómoda. ¿Qué ocurre con quienes no pueden o no quieren borrar las marcas de su origen? El contraste se vuelve aún más evidente cuando analizamos historias como Superman Red Son. Allí el mismo poder es insertado en otra estructura política, y el resultado no es una variación menor, sino una reconfiguración ideológica completa. La narrativa expone algo que el mito tradicional intenta ocultar. El héroe no es neutro, su ética está atravesada por el sistema que lo moldea. Si el extraterrestre cae en Kansas, defenderá el sueño americano. Si cae en la Unión Soviética, encarnará otra utopía. La variable no es su esencia moral, sino el marco político que legitima su acción. Esto desestabiliza la fantasía del inmigrante perfecto como figura universalmente virtuosa. Lo que admiramos no es solo su bondad, sino su alineación con nuestra estructura de valores. Red Son actúa como experimento ideológico. Revela que el mito depende del territorio que lo adopta.
Y esa dependencia sugiere que la aceptación del extranjero está condicionada a su utilidad narrativa dentro del proyecto nacional. Incluso en All Star Superman, donde la dimensión casi mesiánica del personaje alcanza su máxima expresión, persiste la lógica política de la perfección. El héroe no solo salva al mundo, lo hace con una serenidad que refuerza su excepcionalidad moral. No hay resentimiento, no hay duda pública, no hay fractura visible. La figura del extranjero se sublima en un ideal inalcanzable. Esta representación, lejos de ser meramente estética, consolida una expectativa cultural. El inmigrante admirable es el que no se victimiza, el que no protesta, el que responde a la hostilidad con grandeza. La narrativa elimina el conflicto estructural y lo reemplaza por virtud individual. En términos políticos, esto desplaza la responsabilidad del sistema hacia el sujeto. Si el extranjero fracasa, no será por discriminación o desigualdad, sino por no haber alcanzado la estatura moral del modelo. Y esa exigencia silenciosa es tan poderosa como invisible. Cuando observamos las adaptaciones audiovisuales contemporáneas, la tensión adquiere nuevas formas. En Man of Steel de Zack Snyder, el conflicto no gira en torno a la aceptación inicial, sino a la sospecha permanente. La pregunta pública no es ¿puede integrarse?, sino ¿debemos confiar? El extranjero ya no necesita demostrar excelencia moral, necesita demostrar que no es una amenaza existencial. Este desplazamiento refleja un clima político distinto, marcado por la paranoia y la securitización de la alteridad. Sin embargo, la respuesta narrativa sigue siendo la misma. Superman debe sacrificarse, exponerse, cargar con la responsabilidad simbólica de tranquilizar a la sociedad que lo observa con recelo. Su legitimidad depende de su disposición a poner el cuerpo por un país que duda de él. La estructura no cambia, se intensifica. La perfección ya no es solo ética, sino también estratégica. Y la pregunta que se insinúa es ¿cuánto puede sostenerse esa carga sin que la figura se fracture? La dimensión política del personaje también se manifiesta en su relación con el poder estatal. Superman no gobierna, no legisla, no ocupa cargos formales. Sin embargo, su capacidad de intervención supera la de cualquier institución. Esta paradoja construye una figura que legitima el orden sin pertenecer oficialmente a él. Es el extranjero que respalda el sistema desde afuera, reforzando su estabilidad sin reclamar participación directa. En términos simbólicos, esto resuelve una tensión ideológica. El poder absoluto no se vuelve tiránico porque está encarnado por alguien moralmente puro. Pero esa pureza es condición indispensable. Si fallara, la estructura quedaría expuesta. Así, el mito del inmigrante perfecto sostiene indirectamente la fantasía de que el sistema es seguro mientras esté vigilado por un sujeto excepcional. La ciudadanía delega esperanza en una figura que no vota, no debate, no disputa poder formal. Y esa delegación encubre una dependencia inquietante. En los momentos en que el personaje cuestiona abiertamente al gobierno, como en ciertas etapas posteriores a Crisis o en arcos donde renuncia temporalmente a su ciudadanía estadounidense, la reacción cultural suele ser intensa, no porque se vuelva villano, sino porque rompe el contrato simbólico. El inmigrante modelo no debe desafiar la autoridad de la nación que lo adoptó. Puede corregir excesos, pero no impugnar el marco. Cuando lo hace, la narrativa lo encuadra como crisis, como desviación, como conflicto excepcional. Esta reacción revela que la aceptación está condicionada. El extranjero es celebrado mientras reafirma el relato nacional. Cuando lo tensiona, se vuelve incómodo. En ese gesto se desnuda la fragilidad del mito. Superman no es solo un símbolo de esperanza, es un termómetro político que mide la tolerancia de la cultura hacia la disidencia proveniente del otro. Y esa medición nunca es neutra. La presión de asimilación también opera a nivel simbólico en su doble identidad. Clark Kent no es solo un disfraz, es la representación de la integración cotidiana. Trabaja, paga impuestos, respeta normas. No vive al margen. La narrativa insiste en que su extranjería no interfiere con su contribución productiva.
Esto consolida otra capa del mito. El inmigrante ideal es el que aporta sin exigir reconocimiento diferencial. No necesita políticas específicas, no reclama reparación histórica, su mérito habla por él. Esta construcción invisibiliza las desigualdades estructurales que afectan a sujetos reales. Al convertir la integración en una cuestión de carácter individual, el relato desplaza la conversación política hacia la ética personal. Y esa operación simbólica resulta profundamente eficaz porque transforma un problema colectivo en una narrativa de superación individual. Sin embargo, bajo esa superficie de perfección, persiste una tensión que rara vez se explora hasta el fondo. ¿Qué sucede cuando el extranjero ya no quiere ser perfecto? ¿Qué ocurre si decide no cargar con la expectativa de ejemplaridad constante? La mitología tradicional evita esa posibilidad, porque desestabilizaría su función política. Superman puede sufrir, puede dudar en privado, pero públicamente debe sostener la imagen. La fantasía del inmigrante que nunca falla depende de esa coherencia externa. Si la grieta se hiciera visible, el mito perdería su utilidad como modelo cultural. Y quizá allí reside la verdadera pregunta que atraviesa toda su historia. No si puede salvar al mundo, sino si puede permitirse no hacerlo, sin que el sistema que lo celebra se vuelva contra él. La imposibilidad de fallar no es solo una expectativa externa, es una arquitectura política que atraviesa cada gesto del personaje. Cuando el extranjero encarna la perfección, su error no se interpreta como humano, sino como traición. Y esa diferencia es crucial. A un ciudadano se le permite equivocarse, al símbolo no. En esa asimetría se revela el verdadero peso del mito del inmigrante modelo. No se le exige simplemente bondad, sino coherencia absoluta. Cada acción debe confirmar la narrativa que lo legitimó. Cuando en distintas etapas editoriales se insinúa que podría retirarse, dudar o priorizar su felicidad privada, la historia responde con catástrofes que lo devuelven al deber. El sistema no puede permitirse que su figura ejemplar se vuelva ambigua. La presión no es física, es simbólica, y esa presión convierte la virtud en obligación estructural, dejando suspendida la pregunta sobre cuánto de esa perfección es elección y cuánto es mandato político internalizado. Si observamos con atención, la figura del inmigrante perfecto funciona como estabilizador cultural en momentos de crisis identitaria. Durante etapas de desconfianza institucional o fractura social, Superman reaparece como garantía de continuidad moral. No transforma radicalmente el orden, lo protege de su propia decadencia. Esa función conservadora no implica necesariamente reacción ideológica, sino algo más sutil. El héroe asegura que, pese a los errores humanos, existe una versión pura del proyecto nacional que merece ser salvada. La alteridad entonces no amenaza, legitima. El extranjero confirma que los valores fundacionales siguen siendo defendibles. Pero esta operación tiene un costo. Reduce la complejidad política a una cuestión de voluntad individual. Si un ser externo puede encarnar la virtud absoluta dentro del sistema, entonces el problema no es estructural, sino moral. Y esa conclusión implícita desplaza cualquier análisis crítico hacia la esfera de la responsabilidad personal, dejando intacta la arquitectura que produce desigualdad. La renuncia simbólica a su ciudadanía en ciertas historias recientes no fue simplemente un gesto editorial. Fue una fisura en el contrato político del personaje. Al declararse ciudadano del mundo, el mito se desancla de una nación específica y amenaza con volverse verdaderamente universal. Pero esa universalidad genera incomodidad porque diluye la función del héroe como instrumento de identidad nacional. Si ya no pertenece exclusivamente a un proyecto político concreto, su figura deja de reforzar un relato específico. La reacción cultural ante ese movimiento reveló algo profundo. El inmigrante es celebrado mientras fortalece la narrativa dominante, pero cuando amplía su horizonte moral más allá de ella, se vuelve sospechoso. Esa sospecha evidencia que la aceptación nunca fue incondicional, estaba sujeta a una pertenencia funcional. Y al tensar esa pertenencia, el personaje expone las costuras ideológicas que sostenían su aparente neutralidad.
La paradoja final es que la fantasía del extranjero impecable oculta su rasgo más subversivo, la posibilidad de redefinir lo humano desde afuera. Porque si un ser que no nació en la Tierra puede encarnar con tanta intensidad valores como compasión, empatía y justicia, entonces la humanidad deja de ser una cuestión biológica y se convierte en una elección ética. Ese desplazamiento es políticamente potente. No depende de la sangre, ni del territorio, ni de la herencia cultural. Depende de la práctica constante del cuidado. En ese punto, el mito comienza a escapar de la lógica de asimilación y se aproxima a algo más radical, la idea de que la pertenencia se construye desde la responsabilidad compartida. Y ahí el extranjero ya no es modelo por su perfección, sino por su compromiso cotidiano con la fragilidad ajena, abriendo una grieta en la narrativa que lo quería inmaculado. Por eso, cuando afirmo que Superman es humano en su esencia, no estoy negando su origen extraterrestre, estoy desactivando la lectura política que lo reduce a símbolo funcional. Su humanidad no proviene de haber sido criado en Kansas, ni de hablar el idioma correcto, ni de adoptar costumbres locales. Proviene de una decisión reiterada de cuidar incluso cuando no está obligado a hacerlo. Esa humanidad es elección, no condición. Y en esa elección se desarma la fantasía del inmigrante perfecto para dar lugar a algo más incómodo y más verdadero. Un sujeto que podría dominar, pero prefiere acompañar, que podría imponerse, pero elige persuadir, que podría aislarse, pero insiste en pertenecer. Esa insistencia no es sumisión al sistema, sino apuesta ética por la convivencia. De hecho, en el video donde analizo si Superman es humano en su esencia, profundizo precisamente en esa dimensión, no como biología ni como máscara, sino como acto político de empatía radical que redefine qué significa realmente ser parte de un mundo que nunca termina de aceptarte.